empecé a vivir, aquí empecé a soñar, a hablar y a caminar, aquí aprendí a rezar, a conocer la fe para enfrentar mis miedos. Aquí sentí el calor de mi primer amor, de mi mejor mujer, que todo lo entregó y llena de ilusión formó en su ser mi cuerpo. Aquí escuché la voz. Amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Familias Contracorriente. Es un gusto para nosotros poder ingresar hasta sus hogares, ahí en la intimidad de su sala o de su cuarto, de poder compartir esta hora de programa, siempre tratando de llevarles a ustedes temas de familia importantes que nos ayudan al crecimiento formativo, espiritual como social. El día de hoy pues, nos acompaña el padre Alan Panameño. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Alejandro. Y el tema que hemos escogido para el día de hoy posiblemente a usted le va a parecer un poquito raro al principio, pero conforme vayamos entrando en el programa nos vamos a dar cuenta lo importante. El tema de hoy lo hemos titulado El no, una respuesta de amor. Y prácticamente, ¿por qué queremos entrar en este tema? Porque muchas veces los papás no sabemos poner ese límite, no sabemos decir un no, porque pensamos que nuestros hijos se van a enojar con nosotros, y viceversa, el hijo muchas veces piensa que el papá está errado, pero realmente los papás tenemos que definir bien la función que tenemos como papás, y muchas veces nos toca decir no. Entonces, padre, para empezar con este preámbulo, no sé qué piensa. Sí, Alejandro, primero que agradezco a Dios que nos podamos acercar a los hogares de tantísimas familias e iluminar sobre la misión de ser un buen padre, de ejercer esta misión sacerdotal, de ser formadores de las futuras generaciones, de hacer que los hijos que Dios les ha dado, el don de la vida, pueda llevarse a plenitud, haciéndolos hijos verdaderamente de Dios, que puedan amar a Dios sobre todas las cosas. Y bendigo también a este programa y te doy gracias por invitarme, porque yo puedo anunciar a través de estos programas pues el Evangelio y la doctrina de Jesucristo, que es la doctrina de la Iglesia. Lo primero que yo quisiera decir es que cuando se habla de el no como una respuesta, como una forma de amar a los hijos, estamos entrando quizás en un aspecto muy íntimo de la revelación, que es el punto de partida siempre para poder iluminar la naturaleza humana, la naturaleza de una familia. Porque dice la Escritura que Dios no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó a la muerte por amor a nosotros. Este no perdonar a su propio Hijo es encauzarlo en la voluntad del Padre, la voluntad de Dios, del Padre de nuestro Señor Jesucristo, para poder cumplir su misión como hijo. Porque la misión de un padre de familia humano, un padre de esta tierra, es ayudarle a que su hijo crezca, madure, para que cumpla su misión, porque todos tenemos una misión. Y esta revelación, que es la plenitud de la revelación, Cristo como hijo, como es la plenitud de la revelación, recurrir a qué es lo que Cristo ha hecho, qué es lo que Cristo ha realizado, es la luz para poder encarar este tema del no. Cristo siempre ha querido hacer la voluntad de su Padre. Toda la misión de Cristo es hacer la voluntad del Padre. Le dice a los apóstoles, está expresado en el capítulo 4 de San Juan, que dice que yo tengo para comer, le dice Cristo a los apóstoles, un alimento que vosotros no conocéis. Mi alimento es hacer la voluntad del Padre y llevar a cabo su obra, cumplir su voluntad. Y cuando está en
el límite, o sea, en el extremo de su misión, cuando está en el huerto de Getsemaní, dice: Padre, tú lo puedes todo, aparta de mí este cáliz. Pero reacciona Jesucristo y dice: pero que no se haga mi voluntad sino lo que tú quieres. O sea, que un hijo debe de aprender a hacer la voluntad de su padre, porque ese es su bien. Tú que eres padre comprenderás esto que yo estoy diciendo, porque tú todo lo que decides sobre tu hija es porque tú le quieres, porque sabes que es lo mejor para ella, aunque ella no lo entienda completamente. Pero tú, por el amor que le tienes, las correcciones, los no que le ha dicho a tu hija, las coacciones que le has hecho en tu vida, las correcciones, etcétera, las veces que le has negado sus caprichos, todo es por amor, porque sabes que es lo mejor para ella. Pues Jesucristo nos enseña que el Padre que nos ama, nos quiere, además es un pastor bueno, es un Dios que nos guía providencialmente porque nos ama. Nos enseña Jesucristo que lo que Dios quiere para nosotros es lo mejor. Y esta es como la clave de todo, la clave de todo. Por eso Jesucristo al final va a experimentar que este trago amargo, este cáliz de la voluntad del Padre, que le va a llevar sin duda a la cruz, luego tiene esta belleza y este esplendor, esta felicidad, digamos así, esta victoria de la resurrección. Y toda la Escritura, lo vamos a ir viendo, Alejandro, nos ilumina sobre un combate que nos lleva a la victoria sobre algo y sobre alguien, que es la victoria sobre el pecado y sobre el demonio. Porque un padre de familia tiene que saber que sus hijos, más ahora en este tiempo, están amenazados y tienen 3 enemigos, que es el mundo, la carne, la propia concupiscencia y el maligno, el demonio, Satán. Un padre que ama a su hijo tiene este discernimiento. Un padre que tiene el Espíritu Santo tiene esta luz y por eso tiene que ayudar a su hijo a combatir en la vida. Voy a poner un ejemplo para cerrar estas mis primeras palabras. ¿Cuántos yo he escuchado, mis oídos han escuchado que me han dicho: Padre, yo agradezco a mi papá y a mi mamá lo estricto que han sido conmigo, porque ahora que yo estoy ya grande, que tengo una familia, les entiendo. En el momento no me gustaba, pero ahora yo les agradezco. O sea, que todos los no que escuchó de sus propios padres, que recibió, de las negativas que recibió, ahora han dado su fruto y lo agradece. Y de eso es lo que estamos hablando ahora. Y ahora que usted decía eso, yo me acuerdo, como bien le decía su feligrés, yo me acuerdo que muchas veces yo cuando estaba adolescente, pues le pedía a mi papá muchos permisos y él me decía no. Y por ejemplo, le pongo el caso, yo me quería ir a quedar a dormir a la casa de un amigo. Me decía no, porque aquí tu casa no es hotel. Aquí salís en las mañanas y venís todas las noches. O alguna fiesta, mira, vamos a ir al puerto. No. Yo decía, pero ¿por qué no? Si van a ir todos mis amigos. Sí, pero no. Hoy, después de los años, entiendo y le doy gracias. Y eso es lo que yo quisiera inculcarle a mi hija. Pero fíjese que estaba leyendo un poquito cuando definen la generación X, Y y Z. O sea, los que nacimos en la generación Y, que es del 80 al 90, creo yo, más o menos por ahí, decía que una de las cosas malas es que les tuvimos miedo a los papás, pero ahora le tenemos miedo también a los hijos. Porque entonces sentimos que nuestros hijos van a ser rechazados si les negamos un sí entre su grupo social. Entonces ahí es donde viene
esa presión de grupo que hay ahora, Claro. y las redes sociales y todo eso. Entonces ahora ya, si uno le dice que no al papá, entonces ya lo rechaza su grupo de amigos. Sí, pero tú lo has descrito de verdad muy bien lo que está pasando, o sea, esta influencia totalmente contraria a la educación sana y prudente de la nueva generación a lo cual se están enfrentando ahora los padres de familia. Pero por esa misma razón, un padre de familia debe de aprender a explicar por qué él no le deja ir a tal lugar. Tiene que explicárselo. No solamente decirle no porque es no, sino explicarle porque los hijos comprenden. A lo mejor no acepten inmediatamente, pero la explicación que su padre le da siempre le hará un bien, siempre interiormente le irá formando. Es como un depósito, o sea, los hijos son como un vaso, o sea, un depósito en el cual se está acumulando todo el amor que los padres le están dando. Y por eso la explicación es contribuir a que ellos vayan acumulando esta sabiduría, aunque no la comprendan en principio, no importa, pero el grave problema es solamente decirles no porque es no. Y los hijos sufren porque no entienden, no comprenden, se ven asediados porque los amigos le van a rechazar o porque le dirán que es anticuado. Pero si los padres se dedican a explicarle, a hablar con ellos a tiempo y a distiempo, porque esto hay que hacerlo a través del tiempo en las comidas, rezar con ellos. O sea, hablar de los peligros a los cuales ellos se van a enfrentar. Y yo estoy completamente seguro que esta tarea tendrá su fruto. Claro que no es fácil. Mis palabras no es que sean románticas y todo se desarrolla tan fácilmente. Entendemos que no es así. Pero si no se hace, se comete un pecado de omisión muy grande, muy grave. Pero hay que ser muy claros, o sea, que los padres no tengan miedo de decirle a sus hijos que ellos son diferentes a los demás, porque estamos llamados a ser un pueblo de santos, un pueblo de santos. Y que el vivir libertinamente, que es lo otro que queda, está la verdadera libertad, que es la de ser hijo de Dios. Y lo otro que queda es el libertinaje, que son los hijos del maligno, porque aquí no hay medias tintas. Que ser hijo del maligno tiene sus consecuencias. Todo hijo que hace lo que quiere, su propia voluntad, sufre un montón. Sufre. Solo basta poner un ejemplo. Cuando una jovencita sale embarazada, eso es un drama, es una cosa terrible, un drama. O un hijo drogadicto que se mete en los vicios, eso es un drama. ¿Sufren los padres? Sí. ¿Sufre toda la familia? Sí. Pero sobre todo sufre esta joven. Sobre ellos recaen las consecuencias. Por eso no hay que tener miedo. Esto es una lucha, un combate, y en el cual hay que ocupar todas las armas que Cristo nos ha dado. Sobre todo el arma de la oración, que es fundamental. El arma de los sacramentos. Los sacramentos es importantísimo. Y sobre todo la comunicación, que es fundamental. Ya vamos a ir cerrando este segmento. Y la última pregunta que yo quisiera hacerle: ¿un papá tiene que ser amigo o papá del hijo? Las dos cosas. Una cosa no quita la otra.
no quita la otra, porque la amistad propia de un padre brota del ser padre. O sea, hay que entender la palabra amistad. La amistad es una relación en la cual se busca el bien del otro. O sea, eso es lo propio de la amistad. No hay un interés mezquino de aprovecharse de otra persona o solamente por la compañía que alguien recibe. No, la amistad siempre busca el bien. Por eso un verdadero amigo es aquel que te dice la verdad y que te corrige. Ese es un verdadero amigo. Entonces, un padre, sin duda que tiene que ser amigo, sin duda, eso está claro, pero desde su ser de padre. O sea que no es que deja su paternidad por un lado y se pone al nivel de su hijo. No. Debe de haber una natural jerarquía, y eso está plasmado en los mandamientos. No se dice que un padre debe honrar a su hijo. No, al revés, es un hijo que debe de honrar al padre. Un padre ama a su hijo. Eso es otra cosa. Entonces, no sé si me entiendes sí. la respuesta. O sea que las dos cosas tienen que en su lugar. En su lugar. Así. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte. Espero que sea interesante para ustedes este tema y regresamos en un momento. Aquí empecé a vivir, aquí empecé a soñar, a hablar y a caminar, aquí aprendí a rezar, a conocer la fe. Amigos, gracias por continuar con nosotros aquí en su programa Familias Contracorriente. Hoy hablando del tema el no, una respuesta de amor. Y en el segmento anterior, pues el padre nos daba la explicación bíblica, si queremos, la parte religiosa del por qué el no es beneficioso. Pero en este segmento, pues queremos enfocarnos también a lo principal. Creo que un papá que dice no, como decía el padre, tiene que tener argumentos. Y para tener argumentos, pues no necesita ser muy estudiado, pero sí tener una conciencia tranquila, libre, para poder darle el ejemplo al hijo que... Porque al final todos los que somos en la dicha de ser padres, pues todos los hijos vienen al mundo de la misma forma. Y en el tiempo van haciendo su carácter, pero el papá y la mamá tienen un papel muy importante. Entonces, como decía padre, el no tiene que ser con argumentos. Y creo que el primer argumento válido, y creo que ese es el más importante, es el ejemplo. Sí, sin duda, Alejandro. Mira, el testimonio de la propia vida del padre es fundamental, porque los hijos ven las actitudes de los padres y se desarrollan en un ambiente. Si este ambiente no es sano, ellos lo sufrirán. Por ejemplo, si hay vicios, el alcoholismo, la infidelidad, estas cosas siempre dañarán profundamente. No tendrá una autoridad moral para poder corregir debidamente a sus hijos. Por eso hay una cosa que es primordial, lo menciona el catecismo y toda la doctrina sobre la familia, que un padre o una madre debe de estar en gracia de Dios, porque hay un discernimiento que es necesario para poder educar a los hijos, una luz. Si esta luz se apaga por el pecado, eso es gravísimo, gravísimo, gravísimo. O sea, un padre tiene que estar en gracia de Dios. O sea, no es lo mismo estar en pecado que no estar en pecado. Eso se llama la gracia santificante. O sea, interiormente es dice Jesucristo que brotará dentro de sí un agua que brota y que comunica vida eterna. Si no se tiene esta agua de vida eterna, no se podrá cumplir esta misión debidamente. Se podrá tener,
palabras hacia los hijos, pero no fuerza, no como una potencia santificante que ayude verdaderamente a los hijos. Por eso lo primero, yo en esto quiero ser muy claro y quiero ratificar este primer punto, que un padre debe estar en gracia de Dios. Segundo, saber que los hijos son prestados, son hijos de Dios antes que hijos tuyos, y que debes de enseñarles a hacer la voluntad de Dios su Padre. Cristo se lo dice a San José y a la Virgen María cuando Cristo se pierde en el templo durante 3 días, cuentan los evangelios, y en este diálogo que tiene Cristo con sus padres, les dice una cosa muy profunda, que es una revelación. ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía de estar o debía de estar en la casa de mi Padre? En los asuntos de mi Padre. O sea, que un hijo debe de aprender de su padre y de su madre, aprender a vivir y a cumplir los asuntos de su Padre del cielo. Esto casi no se dice, no lo hacen. Se indignan muchas veces los padres por los errores de los hijos y se les transmite como una especie de neurosis, porque los dañados son ellos. Sí, es verdad, pero se ha perdido de vista que lo mal que ha hecho no le agrada a Dios su Padre, y eso deben de enseñárselo desde niño. Eso no le agrada a tu Padre Dios, eso no está bien. No debes de mentir, porque eso no le gusta a Dios tu Padre, y tu Padre te ve, te quiere, y eso no está bien. Y decirle que la mentira viene del demonio, saber que tiene un enemigo, no hay que tener miedo en esto. Ahora este año hemos celebrado los 100 años, el centenario de las apariciones de la Virgen en Fátima. Y la Virgen, que es una madre, ella es madre nuestra, no ha tenido reparo y ni ningún problema de enseñarle a los pastorcitos el infierno. Les ha hecho daño eso a los pastorcitos que tenían 7, 8 y 9 años, o 10, no me acuerdo. No, todo lo contrario. Les ha dado una iluminación sobre la realidad. Porque la realidad, dice San Pablo, es que nuestra lucha es contra los espíritus del mal que viven en este mundo tenebroso. Y la Escritura habla, cuando San Juan, yo tenía este texto que quiero leerlo brevemente, que es una cosa fantástica, que apoya lo que yo estoy diciendo, que es por el motivo por el cual yo estoy diciendo que hay que enseñar a los hijos que tienen una relación con Dios su Padre y que tienen un combate que hacer contra el pecado, contra el maligno. Es una guerra, es un combate. Y dice San Juan, dice: les escribo esto, hijos, porque ya conocen al Padre. O sea, le habla a los hijos que conocen al Padre, y les escribo esto a ustedes jóvenes, porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y ya han vencido al maligno, al demonio. O sea, que describe, San Juan es un apóstol, el apóstol que se apoyó en el pecho de Jesucristo y recibió del corazón mismo de Cristo una revelación tan profunda, tan iluminadora, tan penetrante, que ilumina este aspecto de ser hijos y de ser padre. Nos revela aquí que la misión del padre es hacer que el hijo tenga a Dios como padre. Vuelvo a repetir, os escribo esto a ustedes, hijos, porque conocen al Padre. Muchos niños no conocen a Dios su Padre, no conocen, porque su padre de la tierra y su madre de la tierra no se dedicaron a enseñarles la relación que tiene con Dios su Padre. No le enseñaron.
Y eso es una verdadera pena, una tragedia y una vergüenza además, una verdadera vergüenza de un padre que se llama cristiano que no cumple su misión. Por eso es una responsabilidad gravísima, muy importante, de enseñar a sus hijos que tienen un padre en el cielo. Y sin duda una madre aquí en la tierra, sin duda, la Virgen María, que mientras dura nuestra peregrinación aquí en la tierra, la Virgen nos acompaña, nos ayuda. Muy importante también eso. En esto las madres tienen una misión. Por ejemplo, no permitir que tu hijo, cuando está pequeño y va creciendo, que se acueste sin hacer las debidas oraciones. Somos un pueblo de santos, que rezamos y bendecimos a Dios en todo momento. El Papa Juan Pablo II, Papa Francisco, hace poquito, la semana pasada o antepasada, no más de 15 días, ha dicho que lo propio del cristiano es bendecir a Dios. Bendecimos. Somos un pueblo que hemos sido llamados, dice San Pedro, a heredar una bendición. Somos el pueblo de la bendición. Entonces, a un niño se le ayuda a bendecir a Dios que está en el cielo, al Padre del cielo. Y la madre debe de ayudar cuando se levanta, cuando se acuesta, cuando van a comer, cuando va a salir de la casa, le da la bendición. El credo de Israel dice: enseñarás esto a tus hijos, le dice a los padres, enseñarás esto a tus hijos tanto si estás en casa o vas de paseo, acostado o levantado. Y ahí podríamos agregar de día o de noche, siempre, porque es una tarea, una responsabilidad del padre. Y lo otro, que es con lo que hemos empezado, es pues saber decir no. Eso, no tener miedo, no preocuparse. No preocuparse. No se trata de tener como un régimen de ejército en la casa, no, es un régimen de amor, una disciplina de amor. El no es el amor más grande que hay de un padre hacia su hijo, sin duda. Y si ve prudente que tenga que ir a algún sitio, pues si están en una edad temprana, acompañarles. Yo tengo en mi vida un recuerdo muy grato, cuando yo en mis afanes de la adolescencia, de querer ir donde iban mis compañeros, me acuerdo que yo quería ir a un concierto de música, un concierto, no era un concierto malsano, no era pero era un concierto en el estadio, en la ciudad de donde yo soy. Y mis padres, después de deliberar si dejarme ir o no dejarme ir, porque yo estaba empecinado e insistía que quería ir, fui, pero acompañado de mi madre. La verdad que al principio me acuerdo que yo dije, bueno, está bien, no me gustaba mucho la idea, pero luego después yo disfruté estar con mi madre, me sentía protegido, o sea, y mi madre estaba ahí vigilante, estaba ahí conmigo, tal. Terminó el concierto, nos regresamos y yo me sentí amado. De hecho, tuve la oportunidad de platicar con mi madre durante el camino, fue una cosa buena. O sea que ya el discernimiento que da Dios siempre a su Padre, le llevó a mis padres a protegerme, a acompañarme. A veces, en esto no hay ninguna reglas, pero a veces les encomiendan a los hermanos mayores o a los hermanos menores que acompañen a sus hermanos, a sus hermanas. Pero no tengan miedo de acompañar a sus hijos, no tengan miedo, o de irlos a recoger a cierta hora, o sea, tienen la tarea de cuidarlos. Esa es la verdad. Sí, y ahorita que hablaba todo eso que decía usted, creo que la responsabilidad es bastante grande y le voy a poner un par de casos.
Yo tengo un par de gente que trabaja conmigo y me dijo, y le digo, mira, ¿y tus hijos? Pues fíjese que allá andan trabajando conmigo porque el patojo ya no quiere estudiar. Creo que fue una mala decisión de un papá el sacar al hijo de estudiar, porque al final el hijo va a hacer lo mismo que él, lo peor. Creo que a ese tipo de no es el que queremos reflexionar en el día de hoy. Creo que para ese tipo de cosas tenemos que ser duros en ese momento, de decir, tenés que estudiar porque es por tu bien. Si no, miremos cuántas cosas pasan ahora en la calle de patojos de 15 y 16 años que ya matan, que extorsionan, y son adolescentes que deberían haber estado estudiados y, como dice usted, conocer a Dios, y no lo hacen. Inclusive uno mira los comentarios que ponen en Facebook o en las redes sociales y dice uno, este cuate no conoce a Dios. Y la culpa no es de él, es del papá. ¿Qué hacemos cuando el hijo está así un poquito rebelde? Yo pienso que aquí habría que partir de que venimos arrastrando varias generaciones en la cual se ha ido en detrimento la formación de los hijos. Entonces muchos padres son muy inmaduros, tienen muy poca luz, muy poca, pero porque sus padres no les ayudaron. Y esa es la realidad. Entonces no se puede dar lo que no se tiene. No se puede dar lo que no se tiene. Es como una especie de cadena de desorden, es un desorden que se va transmitiendo, una deformación de la sociedad y de la familia que va cada vez a pasos cada vez más rápido. Y esa es una realidad, no podemos negarla. Pero aún así, todo padre de familia puede siempre hacer cosas mejores, cada vez mejores. Pero para esto se necesita mucha paciencia. A lo mejor en el caso que tú mencionas hubiese sido prudente, con mucha paciencia ayudar a su hijo a salir adelante, obligarle a estudiar y no cometer una imprudente decisión de ya sacarlo de estudiar y que se ponga a trabajar. Pero ahí faltó la paciencia del padre. Ahí faltó. Y muchos padres no tienen paciencia, ¿no? Pero es que no la tienen, están tan poco iluminados, tan poco instruidos, tan poco que a lo mejor son padres sin la debida madurez, y nos enfrentamos a eso. Pero en forma general siempre hay que ayudar a los hijos a que puedan estudiar, que puedan desarrollarse, que puedan superarse, que es buenísimo, y sin duda es la voluntad de Dios. La Virgen María le dijo a los 3 pastorcitos que tenían que ir a la escuela a aprender a leer y escribir, porque no lo sabían. O sea que el conocimiento humano forma parte del amor que un padre debe de preservar, de instruir, de ayudar a sus propios hijos. Eso está claro. Pero padre, ¿será que el papá muchas veces pierde, como dicen, el rumbo o el foco y nada más se convierte en proveedor en vez de realmente hacer un vínculo con el hijo? Sí. Y muchas veces aquí viene la discordia, o sea, ¿qué soy primero, papá o proveedor? Creo que es la disyuntiva que muchas veces están las familias de ahora, pero se pierde ese vínculo de papá con el hijo, y entonces al final hay papá ausente. Sí, es un eclipse del padre, de la paternidad. El Papa lo menciona muchísimo, de los padres ausentes. Eso es, a lo que se refiere el Papa es a lo que tú estás diciendo. Solamente piensan que ser padre es proveer de lo necesario para el sustento material.
Pero un padre no es eso. Un padre es aquel que juega con sus hijos. El Papa, entre comillas, dice, pierdan su tiempo con sus hijos. O sea, está ahí pendiente, le ayuda a hacer tareas, juega con ellos, sale con ellos a pasear, habla con ellos en la mesa. Una cosa tan fundamental que se ha perdido hoy, que la familia no se sienta a la mesa juntos a comer. Eso es una cosa grave. Todo el mundo está mal acostumbrados a sentarse enfrente de la televisión a comer con los audífonos puestos. Con los audífonos puestos y a la hora que les da la gana. No hay una comunión, y eso lo necesitan los hijos, que haya una disciplina de comer juntos, porque eso les formará. Eso desde la edad muy, muy temprana hay que cultivarlo. Pero claro, ¿se hace o no se hace? Esa es la realidad. Por eso yo les invito a aquellos que no lo hacen a hacer el tiempo. Ok. Vamos a hacer un pequeño corte y regresamos con el tercer y último segmento. Aquí empecé a vivir, aquí empecé a soñar, a hablar y a caminar, aquí aprendí a rezar, a conocer la fe. Amigos, seguimos aquí en su programa Familias Contracorriente con el tema El no, una respuesta de amor. Y en el segmento anterior, pues con el padre tratamos de hablar un poquito, de darle argumentos a los papás y poner un par de ejemplos de cuándo tomar la decisión de decir un no o un sí. Y este último segmento queremos dedicarlo más que todo a la parte de los niños, al que recibe la instrucción. Y creo que aquí es donde es un poquito más difícil hacerle entender a ese joven, a ese adolescente, el porqué del no de un papá. Como decía el padre, muchas veces a un papá le duele decir que no también, pero consideramos que es lo mejor para el hijo. Y creo que el hijo tiene que tener también la seguridad que el papá lo hace con la mejor intención del mundo. No es por perjudicarlo ni que él no goce su adolescencia o juventud, sino que simplemente un papá considera que no es el momento adecuado para darle ese permiso o ese juguete o ese carro o lo que el niño necesite. Entonces, padre, empezando ahí para hablarle a los adolescentes más que todo, porque creo que es la edad un poquito difícil para el joven en entender este tipo de cosas. Sí, en este tema que estamos ahora abordando, la actitud del hijo es como la respuesta a la misión del padre. O sea, y debe ser una respuesta generosa, porque los jóvenes o los niños, sobre todo los jóvenes que ya tienen un entendimiento, comprenden, deben de tener como de fondo siempre una verdad, que todo lo que los padres hacen por ellos es para su felicidad. O sea que en su respuesta, si no es generosa, no es de obediencia, se están labrando toda su vida. Sufrirán si no obedecen y serán felices si obedecen. O sea que no tengan miedo, porque todos queremos ser felices. El joven, cuando uno es joven, siempre tiene muchas ilusiones y quiere ser una persona de bien, que muchas veces se ve en el combate de sus propias pasiones, que le arrastran, le engañan porque el demonio engaña, y a veces le hacen meterse en pecados que luego le hacen recorrer un camino doloroso y que le lleva siempre a unas frustraciones terribles. Por eso no tengan miedo en obedecer, porque el que obedece, el que honra a sus padres, el que acepta la corrección, aunque de momento, dice la Escritura, a nadie nos gusta que nos corrijan, luego tiene como fruto la paz, dice la Escritura. La paz significa la felicidad. Tiene su fruto, hay un fruto, y eso te hará más hombre.
O sea, un adolescente, entre más obedezca a su padre, más hombre es. Una niña, una mujer que obedezca a sus padres, más feliz, más plena será. Eso sin duda. Por eso la Escritura, en este contexto del cual yo hablé de la primera carta del apóstol San Juan, habla sobre esto a los jóvenes y dice: hijos míos, les he escrito esto para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un abogado, un defensor ante el Padre, a Jesucristo el justo. O sea que les he escrito, les he instruido en esto para que no pequen. El punto, el meollo del asunto es que tus padres te corrigen, te instruyen, te dicen, te impiden para que tú no peques. Porque la infelicidad, la frustración de una generación joven, de un adolescente, es que se meta en el pecado. Un padre de familia tiene que tener en cuenta este punto, iluminar a su hijo sobre las razones profundas por cual él le corrige, le dice lo que le está diciendo. Es para que no se meta en la tristeza y en la muerte del pecado. Ese es el punto. Hay que recordar aquella parábola que todos conocemos y que es muy iluminadora, que es la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo se fue a hacer su propia voluntad, despilfarrando la herencia de su padre y viviendo libertinamente. Y cuando dice que vivió libertinamente, en la misma parábola dice dos cosas. Dice que este hijo estaba muerto, este hijo estaba perdido. Dice la consecuencia de vivir libertinamente: estar perdido y estar muerto. Entonces, un hijo, un joven, ¿tú qué quieres? ¿Estar perdido? ¿O estar muerto? ¿O estar vivo y estar siempre en la casa del Padre? Por eso el padre, cuando recibe a su hijo que vuelve, le dice, se lo dice al hijo mayor, pero es lo mismo para el hijo menor, le dice: tú siempre has estado conmigo, todo lo mío es tuyo. Cuando un hijo obedece, todo lo del padre es del hijo. Por eso la Escritura va a decir una expresión que a mí me gusta mucho: el esclavo, y el que peca es un esclavo, no permanece para siempre en la casa. El hijo sí, el hijo siempre. Por eso el ser obediente es siempre ser hijo del Padre. La obediencia da como fruto ser hijo de Dios, hijo de nuestro Padre, hijo de nuestra Madre. Siempre ser hijo. Los padres se sienten orgullosos y el hijo siempre llegará a su casa, aunque se case, llegará con una alegría, estará en comunión con su padre, será una cosa maravillosa, maravillosa. Pero aquel hijo rebelde, por eso se le pone la oveja negra, el hijo rebelde siempre está en tela de juicio. Es recibido por el padre, pero no es la alegría del padre. No es la alegría del padre, o sea, porque no está arrepentido. Por eso, aunque se haya equivocado, te hayas equivocado, no importa, ten la humildad del hijo pródigo y vuelve y confiesa tu pecado y di la verdad como lo dijo el hijo pródigo, que dice el Evangelio que cuando se encuentra con el Padre le dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco llamarme hijo tuyo. Y el padre, viendo su arrepentimiento, hace una fiesta, lo recibe y le devuelve de nuevo la dignidad de hijo. Por eso un hijo tiene como misión responder generosamente a la instrucción, a los mandamientos, a las reglas de su casa, de sus padres. Y esto le encamina en el dulce camino, en el yugo que es ligero de Cristo, de la honra a su propio padre, a su padre y a su madre.
y podrá, cuando rece el Padre Nuestro, decirlo con mucha alegría: santificado sea tu nombre. ¿Cómo es santificado el nombre de Dios nuestro Padre? A través de nuestras buenas obras. O sea que también su buena actitud, su generosidad en obedecer, honrará también al Padre del cielo. Y no hay cosa más grande. Y esto da mucha alegría. Yo a los jóvenes siempre les digo: ¿tú quieres estar contento? ¿Quieres estar alegre? Sí, pues obedece a tu Padre. Porque le digo: dime cómo te sientes ahora que has desobedecido, te has portado mal. ¿Verdad que estás triste? Y un joven que siempre normalmente dice la verdad cuando está en el sacramento de la confesión con un sacerdote, siempre dice: sí, estoy triste, no me siento bien. Y es que nadie se siente bien desobedeciendo. Y padre, yo creo que esta generación de ahora no está no le gusta el sacrificio, no le gusta la disciplina, todo es vivirlo muy rápido, y a nosotros los papás ya están anticuados. Pero realmente nos damos cuenta que cada vez la juventud es más infeliz, porque como dice usted, y lo que dijo al principio, el mundo los arrastró a la corriente. Y por eso el programa se llama Familias Contracorriente, porque a eso nos llama a todos, a no ir a donde nos lleva todo el mundo. Y creo que el mundo cada vez, si no nos sentamos a platicar en familia, creo que el mundo nos va a seguir jalando a nuestros hijos a ese mundo en el que la felicidad no existe para ellos. Sí. Dice Jesucristo: en el mundo tendréis lucha, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Nos ha tocado vivir esta época, esta hora de la historia, y estamos aquí. A más combate, pues mayores méritos podremos desarrollar. O sea que si nos ha tocado esta época difícil, pues no importa, hay que combatir y Dios nos recompensará. Nos toca librar batallas, no ganar la guerra. A lo mejor vemos que todo va mal, pero a cada padre de familia le toca librar las batallas con su propio hijo y comprender que su hijo tiene un ataque muy feroz del mundo, pero actuar en consecuencia. Si mayor es el enemigo, pues mayor es la resistencia que hay que ponerle. Es así. O sea, aquí no nos podemos escapar. Es verdad que no es lo mismo hace 200 años que ahora, no es lo mismo, eso está claro. Los medios de comunicación, el ambiente hostil, leyes en contra de la familia, imprudentes derechos humanos que a veces son en contra de los mismos, de los humanos derechos. O sea, son cosas adversas. Está muy bien, pero hay que hacer el combate, hay que hacer la guerra, porque en esto tenemos una promesa de parte de Cristo. Ánimo, yo he vencido al mundo. El Señor está con nosotros. No hay que tener miedo. Venceremos al maligno, venceremos a este mundo y se va a labrar una nueva generación. No hay que tener miedo, el Señor nos acompaña. Este mundo necesita familias santas, jóvenes santos, una nueva generación, y esa es nuestra misión. Es tu misión, Alejandro. Pues en eso estamos, y realmente la idea es, yo ya lo vivo, gracias a Dios, o sea, creo que lo estoy viviendo, y esa es la idea de compartir en estos programas lo que nosotros vivimos o tratamos de vivir, como decía, ser coherente en lo que decimos con lo que hacemos. Así que espero que les haya gustado el programa. Con el padre siempre se hace corto el programa, pero espero que les haya gustado, que haya sido interesante, y les agradecemos sus comentarios en Facebook. Claro que vamos a responderles a los programas que nos han pedido, y los esperamos la próxima semana. Aquí me equivoqué, aquí me tropecé, confieso que dudé,
cuando me vi caer, pero encontré la luz